A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, nuevamente les agradezco por estar con nosotros en este programa que tiene que ver con lo que hemos denominado la crisis económica del Ecuador. Hemos tratado desde el inicio de este programa una serie de problemas macroeconómicos, entre los que se encuentran sencillamente la crisis fiscal, la crisis del sistema de seguridad social, del sistema de pensiones. Hemos hablado sobre esencialmente el sector externo, la competitividad, el tema monetario, bancario, etc. Y hoy he creído conveniente invitar a un distinguido amigo, Rodrigo Gómez de la Torre, que aparte de ser agricultor, empresario agrícola, etc., representa a los empresarios en el Consejo Empresarial que funciona aquí en la ciudad de Quito. Y con él vamos a desarrollar en dos partes. El primer tema, un tema que tiene que ver cómo piensa el Consejo, él como empresario, sobre los problemas macro y qué sugerencias es la que están dando los empresarios en general a través de los gremios para el programa económico que se supone el presidente en 2 semanas, algo así, va a anunciarle al país, en la que yo personalmente, les cuento, ecuatorianos y ecuatorianas, no me siento muy optimista. Pero vamos a hablar con Rodrigo sobre ese tema, y en segundo, lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, que es una cosa que va más allá tan solo de la agricultura. ¿Por qué es importante la agricultura y el sector agroalimentario? ¿Por qué? Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto sectorial, desde el punto de vista de la generación de empleo y de la creación de riqueza. Rodrigo, bienvenido a este programa de la crisis económica. Como decía Rodrigo, como empresario y como dirigente del gremio aquí en Quito, dime tú, ¿cómo ves toda esta situación macro y qué es lo que sugerirías dentro de las varias cosas que en general tú y los empresarios han estado sugiriendo al gobierno de Lenín Moreno? Por favor, Rodrigo. A ver, estimado César, primero, qué gusto estar aquí, televidentes. Es complejo tratar de continuar con un discurso de sugerencias que viene ya varios años. Años anteriores hemos tratado de dialogar con el presidente, con el expresidente Correa, en el cual se le planteaban ya que este sinnúmero de distorsiones que genera la economía, tasas arancelarias, bloqueo a los acuerdos comerciales, denuncias de los tratados bilaterales de inversión, de una forma u otra, no es un tema solamente hacia el externo. Todos estos problemas que afectan a las exportaciones, afectan también a todo lo que está atrás de las exportaciones, que son centenas de miles de puestos de empleo, son generación de divisas, es el sostén real de la dolarización, porque no podemos creer que la dolarización se va a sostener en impuestos. La dolarización no se va a sostener por bloquear importaciones. Lo que tenemos que hacer es impulsar exportaciones, darle competitividad al país. Te interrumpo, Rodrigo, por lo que tú dices. Si yo saco todas las ganancias de dólares del Ecuador, en una economía dolarizada, todo lo que es petróleo y de exportación de derivados, ese sector eminentemente privado, fuera de petróleo, ¿qué porcentaje de las exportaciones y de los dólares que entran al país representa todo este sector agroalimentario? A raíz del año 2000,
2013-2014, que cae el precio del petróleo, comenzamos a ver, y no sé si lo puedo poner, si se puede identificar, la línea azul es petróleo, la línea roja es el sector agroalimentario, todo lo que es agricultura primaria, agroindustria. Este sector se ha sostenido, y se ha sostenido por el impulso y el esfuerzo del sector privado. Exclusivamente. Exclusivamente. Y vemos un crecimiento interesante en las agroexportaciones entre 2016 y 2017, en gran parte producto del acuerdo comercial con la Unión Europea, que se suscribió entre agosto y diciembre del 2016, y si hubiera sido algo mejor planificado, preparado, como se debió haber hecho, que se lo vino negociando desde años atrás, pero ya se consolida en 2014, ya los empresarios hubieran tenido espacio para poder consolidar mercados nuevos. Y ahí hay que pensar no solamente en mercados nuevos, y me anticipo un poco a tu preámbulo, es por qué el Ecuador tiene un potencial de crecimiento al menos para triplicar esto en 10 años. Porque sí creemos que por sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto normal podemos crecer al menos un 5% adicional solamente en la cadena agroalimentaria. Este concepto agroalimentario es un poco nuevo, pero incluye todo lo que es agricultura, agroindustria, comercialización, hasta llegar a consumidor final. Es importante ir identificando que la razón de producir es porque alguien va a consumir. Tenemos una situación en este momento con el caso de la leche. Hay un descenso de consumo importantísimo en leche por efectos, entre otros, del etiquetado llamado semáforo, que distorsiona la información. Esa información, ¿qué afecta? Claro, baja el número de litros en el consumidor, hacia atrás afecta a las industrias, y más atrás hace que los productores no tengan a quién vender. Este efecto de economía, que es completamente de libro racional, tenemos que corregirlo. Entonces, promocionar el consumo, tanto local como internacional. Y ahí viene la delicia que tiene el Ecuador. Producto diferenciado de alto valor agregado. Los conceptos que tenemos muy comunes en Europa de la denominación de origen. Con orgullo y con primicia lo podemos decir el día de hoy. La semana pasada hemos suscrito un oficio ya al Ministerio de Industrias, en conjunto con una industria láctea, para iniciar los trámites para la primera denominación de origen en lácteos en el Ecuador. Precisamente porque eso es positivo, muy positivo. Porque no estamos compitiendo queso con queso. Estamos compitiendo un queso diferenciado de una zona geográfica específica para sacarlo al mundo y vender país. Ya. Ahora, Rodrigo, fíjate, ese sector que tú mencionas, uno lo aparta de petróleo, naturalmente las exportaciones en términos de dólares fuera de petróleo representan más del 80%, pues eso es lo extraordinario de ese sector. Pero aparte de eso, desde el punto de vista de empleo, al menos así en números muy rápidos, porque a veces en la parte cuánto empleo está en el rubro transporte, cuánto está en comercio, cuánto está en manufacturas, estamos justamente desglosando, pero es no menos del 35% de la población económicamente activa está vinculada al sector agroalimentario. Entonces, pensar en solucionar distorsiones a la economía, sobre rigidez laboral, tramitología, este tema de que cada X tiempos hay un cambio de normas, un cambio de reglas del juego. Y también, Rodrigo, todo el asunto de reformas tributarias a cada rato. Y segundo, todas las regulaciones administrativas que el SRI da en materia tributaria. ¿Qué te parece eso? En materia tributaria, lo que tú planteas, una cosa es el costo de pagar los impuestos. Y una cosa mucho más compleja es el costo de hacer la contabilidad para poder pagar impuestos. Muchas ocasiones nos encontramos que el costo de tributar es mucho más alto que el costo del propio impuesto, generando ¿qué? Un problema muy grave a la competitividad. ¿Por qué tenemos contrabando? Porque otros países están produciendo más bajo costo. Y eso es lo que tenemos que corregir, y hemos hecho N llamamientos al gobierno, desde el gobierno pasado, el gobierno actual,
vamos ya casi para los 10 meses de gobierno, ya es un momento de que si queremos pensar en un paquetazo económico o unas medidas económicas, ¿por qué no pensar en unas medidas económicas orientadas a producir más? Ahora, Rodrigo, un asuntito, fíjate, yo siempre he dicho en este programa y fuera de este programa que en una economía dolarizada con mayor razón se necesita dólares y la preocupación del gobierno hoy por hoy tiene que ser cómo estimular vía el sector privado más exportaciones, no estar preocupado porque salen más dólares de lo que entran, porque esa es una distorsión que tenía el gobierno anterior y la tiene este gobierno. Pero yo te digo, siempre he dicho lo siguiente, por ejemplo, no se puede exportar impuestos y el sector exportador de muchos productos del sector privado está castigado con la tasa aduanera, etcétera, etcétera, el impuesto a la ley de divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también no se puede exportar mano de obra cara. En el Ecuador, la política de salarios anteriores, y espero que esto no siga así, crece mucho más que la productividad de la economía. Entonces, hay dos factores con los que luchan los empresarios privados, aparte de toda la tramitología que significa costo, 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 y el empresario interno o externo tiene que luchar contra esa estructura de costos. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los impuestos que tú ves que en realidad son un obstáculo y que este gobierno en su programa económico tiene que ir eliminando, más que sea gradualmente? Dito el impuesto a la ley de divisas. A ver, yo creo que el gobierno pasado se puso estas sobretasas, todas las trabas. No, trabas restricciones a las importaciones. No entendemos con respecto al tema de comercio exterior, yo creo que es importante entender un eje crítico, y es un eje ancestral. Vamos a usar el término ancestral, que tiene que ver con el trueque. El trueque era intercambio de productos entre dos espacios. Ajá. El intercambio es: yo te vendo banano, pero no es que yo no te compro nada, al revés, es yo te vendo banano y tú me vendes alguna cosa que tú produces, y a través de este trueque, de este intercambio comercial, que ahora le llamamos comercio internacional, podemos ir creciendo y desarrollando espacios. Esto es lo que parecería que el gobierno no entiende. Entonces, el momento que el gobierno plantea normas técnicas, plantea paquetazas arancelarias, plantea restricciones de importaciones, el otro país que nos está exportando a nosotros, de donde nosotros importamos, hace exactamente lo mismo. Y en el caso del año 2014, los primeros meses del año, cuando pusimos la tasa diferenciada a Perú y Colombia, es cierto, bajamos las importaciones, pero no es menos cierto que bajamos en mayor escala, en dólares, las exportaciones del Ecuador. Claro. Entonces, cuando vemos la paquetaza arancelaria está ya denunciada en la Organización Mundial del Comercio. Sí. El impuesto a la salida de divisas es para que la gente no saque dólares. No, señores, es un impuesto al ingreso de dólares. Tan es un impuesto al ingreso que en las exportaciones alrededor de un 4% se encarece por el impuesto a la salida de divisas. Porque hay que pagar. Porque hay que pagar y porque el 63% al menos de importaciones son bienes de capital y materias primas. Como alrededor de un 20% son combustibles. Entonces, lo que nos queda para bienes de consumo suntuarios tampoco es el 100% de los bienes de consumo. Te interrumpo, Rodrigo, fíjate. Si Ecuador, y esto es el sector privado, y tú lo has dicho muchas veces como director empresarial, ha dicho, necesitamos abrir mercados. Hay que firmar un acuerdo de libre comercio o como se llame con Estados Unidos, que es el socio más importante desde el punto de vista de volumen, de tecnología, de financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que es razonable ponerse con autoridades americanas a conversar sobre el tema cuando tú tienes el impuesto a la ley de divisas, tienes la tasa arancelaria, tienes los convenios de inversión, de protección que fue eliminado el año pasado con Correa y sigue en este gobierno? Tú tienes todas las decisiones que el presidente ha tomado de eliminar una serie de concesiones mineras que afectan a la inversión extranjera a ese sector importante. ¿Tú crees que es razonable sentarse a conversar o primero tomar decisiones de ese tipo? Es decir, a ver, autoridades americanas, sentémonos,
conversemos sobre una posibilidad de un tratado de libre comercio. ¿Tú no crees que es previo eso, antes de sentarse con los norteamericanos a tratar de hacer ese convenio y estar en igualdad de condiciones con Perú y Colombia y otros países que no pagan impuestos porque exportan a Estados Unidos, ¿verdad? A ver, yo creo que hay varios temas y el diálogo creo que es positivo y productivo en todo momento. Ya. Sentarse a conversar es bueno y los actores no solamente deben oír, también deben escuchar, porque la diferencia es grande. Parece que muchas veces oyen mucho y escuchan poco, pero es importante pensar en acuerdos comerciales. Más allá de lo que recuerdo el expresidente Correa cuestionaba el acuerdo comercial con la Unión Europea y la presidenta de la Asamblea cuestionaba el acuerdo comercial con la Unión Europea, a semanas de aprobarse en diciembre del 2016, no podemos desconocer que solamente con la Unión Europea se han primero sostenido decenas de miles de puestos de empleo y se han incrementado alrededor de 400 millones de dólares en exportaciones. Entonces, sigamos buscando mecanismos de acuerdo comercial, tratado de libre comercio, bautícenle con el nombre que quieran, pero eliminar las barreras innecesarias al comercio, eso va a generar conflictos. Eso va a generar problemas en la economía, definitivamente. Porque los otros países van a hacer lo mismo para impedir que Ecuador exporte a esos países. Y los otros países nos tienen años de delantera en esto. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es suscribir el nombre que queramos comercial con los diferentes países y principalmente con nuestros principales socios comerciales. No nos olvidemos, Rodrigo, que Estados Unidos pero tenemos que prepararnos con unas decisiones internas para hacer. Por el contrario, no va a progresar ningún diálogo en esa materia, pues. Y ahí iba el tema. Ya. Y en vez de estar pensando solamente en cuál es la política del ministro fulano o del presidente sutano o del funcionario que fuese, comenzar a definir desde lo privado, en acuerdo con lo público, políticas estructurales de Estado, políticas públicas a 10, 15, 20 años plazo, que nos permite tener las reglas del juego claras. Estas reglas del juego, cuando tenemos más de 4,000 normas que han cambiado en materia de comercio exterior en los últimos 10 años, es muy difícil sostenerlas. Ya. Yo creo que, pero yo sí ahí sí sostengo, es el sector privado que articuladamente, en vez de sentarse solamente a apoyar ciertas políticas puntuales, debe estructurarse y decirle, señores gobierno, la realidad es esta. Nosotros generamos 9 de cada 10 puestos de empleo. Nosotros como sector privado representamos 13, 14 mil millones de dólares en impuestos. Nosotros, sector privado, somos quienes sostenemos inclusive el aparato público. Por ende, en 2 años, si usted vamos a retirar el ISD, se me ocurre ahorita, retiremos el ISD a 4 años plazo. Al retirar el ISD, nosotros podemos asumir un tanto por ciento adicional de la plana laboral, porque somos un poco más competitivos y usted a la vez, como contraparte, tiene que reducir ese aparato obeso del Estado gigantesco que cada vez es más complejo. Ahora, fíjate, Rodrigo, las cámaras y el sector privado, que creo que están de acuerdo, han dicho, en una u otra forma, ¿no? Y economistas en la que yo participo hemos dicho, de que el modelo de desarrollo del anterior del gobierno, que todavía está presente actualmente, se basaba fundamentalmente en empujar el gasto público, y eso es lo que hizo crecer al Estado en número de empleados públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el que explicaba buena parte del crecimiento de la economía, pero eso se agotó. Entonces ahora se dice, hay 2 motores que deben empujar la economía hacia adelante. Las exportaciones privadas, de las que estamos hablando y tú estás hablando, y luego la inversión, sea la inversión nacional o sea la inversión extranjera. Pero esos 2 motores necesitan combustible, y el combustible está representado por una serie de acciones de política económica, política financiera, política agrícola, política tributaria, etcétera, que significa tener una serie de acciones diferentes a las que en estos 10 meses ha tenido el gobierno actual. ¿Tú ves posibilidades ciertas de que el presidente pueda ver
después de dialogar con los empresarios privados durante 3 meses, de recibir visitas de economistas y una serie de personas que le dicen, este es el problema, presidente, toma decisiones por más que sean difíciles y costosas en el campo social y político. Y ahí me permito preguntarte como ciudadano y empresario, subsidios. Uno dice, los subsidios, ¿sí? Que no son malos ni son buenos, pero los subsidios tienen que ir donde la gente realmente lo necesita. Y segundo, no pueden ser permanentes. Y yo aquí, por lo general, siempre he dicho, Rodrigo, como economista y ciudadano, es censurable que se siga manteniendo el subsidio, el precio de los combustibles. Tú dirías como ciudadano y empresario, yo he dicho, pues hay que eliminar esos subsidios, es una vergüenza. ¿Qué dirías tú como empresario y ciudadano en materia de ese tipo de subsidios? Aunque sea altamente polémico, y esto, César, en los años que nos conocemos, el subsidio es necesario y es bueno en tanto y en cuanto sea focalizado y temporal. Cuando los subsidios se convierten en permanentes, comienzan a ser una carga para el Estado. Y las ironías de la vida, para que el Estado pueda sostener esa carga de subsidios, le está sacando al ciudadano del otro bolsillo. Hay que establecer más impuestos para ese propósito. Más impuestos para dar más subsidios. Entonces entramos en una espiral descendiente donde el único que se sostiene es el Estado obeso y no el ciudadano que quiere producir o emprender. ¿Cuántas empresas del Ecuador, buenas, medianas, grandes, pequeñas, tal vez no tan buenas algunas, han emprendido? Pero han emprendido vuelo a montarse en Costa Rica, a montarse en Brasil, a montarse en Perú, a montarse en Colombia. No necesitamos ese tipo de emprendedores, necesitamos emprendedores que quieran entrar a negocios en el Ecuador, no dependientes necesariamente del Estado. Con respecto a los subsidios a combustibles, cuando hacemos un poco cifras, vemos que la gasolina, el precio del petróleo ha caído considerablemente, lo cual implica que los derivados han bajado considerablemente. Entonces, la gasolina super prácticamente no tiene subsidio, la gasolina extra tiene un subsidio pequeño, el gas me parece que está por 500 millones de dólares en subsidio a los precios actuales, el subsidio fuerte es a diésel. Diésel y es transporte. Ya tenemos hidroeléctricas, ya dicen que tenemos grandes hidroeléctricas, hagamos a un lado los sobreprecios y ese tipo de cosas. Potenciemos lo que tenemos, energía renovable y limpia, y busquemos mecanismos de modificar el parque automotor. Pero sí requerimos que sea una definición de Estado en un acuerdo a 4 o 5 años. Ok, vamos a poner una tabla en que, digamos, el precio de la gasolina, del diésel, del gas y ya no tenemos más ahorita, gasolina super o extra. Vamos a determinar que nos vamos a poner a precio internacional. Pensemos en 5 años, el primer año se subsidia el 100%, segundo año el 80%, tercer año el 60%, 40, 20 y 0. Y vamos transparentando la economía. Recordemos un poco, algunos recordarán más fácil que otros, en el gobierno de Borja se modificaba el precio de los combustibles cada, me parece que era 3 meses. Había un ajuste. En el gobierno de Sixto también. También con Sixto. También había con Sixto. Y luego de Sixto, recordemos que vino el gobierno de Abdalá Bucaram, y a partir de ahí las medidas de corte populista comenzaron a generar estas distorsiones a la economía que nos han llevado, y ahora un poco menos, pero en el año 2014, a tener subsidios que superaban o se equiparaban casi a lo que era el presupuesto general del Estado en el 2005. Sí, ahora Rodrigo, fíjate, en términos de la política, que a veces yo tengo la sensación que el gobierno se quiere aislar del mundo y no quiere firmar tratados de libre comercio. El aislamiento implicaría una serie de problemas al Ecuador. En este mundo con tanta tecnología, con la apertura de los mercados internacionales, China comunista, que no tiene nada de comunista, China sencillamente ha inundado los mercados en el mundo con tecnología occidental, ¿verdad? Con tecnología occidental. Y vio que en el comercio internacional, China, igual que Rusia, igual que otros países, ¿verdad?, del Asia, sencillamente vieron que el comercio internacional, la apertura, le permite sencillamente llevar prosperidad a sus pueblos, sencillamente llevar más empleo
etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la sensación es de que para proteger a una serie de personas, actividades, etcétera, dice, no, sabes que me voy a encerrar, y una serie de personas que todavía son altos funcionarios de este gobierno, tienen la mentalidad ¿de quién? Del gobierno anterior. El señor Correa decidió a última hora, como tú mencionabas, dar la orden a firmar con la Comunidad Económica Europea. Pero hubo tanto tiempo, varios años, que sencillamente el gobierno de Correa no daba luces realmente y tenía el sector privado totalmente en un desasosiego. Fíjate que recuerdas que se negociaba con Comunidad Europea, Colombia, Perú y Ecuador. Y de repente Ecuador se salió por 10.000 razones y Colombia y Perú firmaron primero con Europa. Y ahora tienen firmado el convenio con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, aislarse en este mundo interconectado es un error de política económica y de política internacional en materia de comercio exterior. ¿No te parece eso? César, aunque tenga que lavarme la boca, voy a tener que parafrasear al expresidente Correa. Aislarse del mundo en uno de los países más megadiversos del planeta, con una variedad de productos agropecuarios, con un potencial único en el mundo, es literalmente ser un vendepatrias. Creo que el Ecuador tiene una interculturalidad impresionante para vender historia en nuestros productos. Tiene una cantidad de microclimas con productos únicos que nos permiten tener características muy particulares en el planeta. El potencial agroalimentario del Ecuador fácilmente, en cuestión de 8 a 10 años, podría estar sustituyendo completamente el tema petrolero, que en este momento ya lo hace, pero completamente el tema petrolero, y ya pensar que es un sector renovable, sostenible y sustentable, cuando el sector petrolero, sector al cual respeto y creo que hay que explotar responsablemente los recursos, es un sector que tiene tiempo y fin, porque el recurso natural, sea petróleo, sea minas, que todavía el Ecuador no ha hecho una implementación real de su explotación, todavía es un sector que tiene fin. Ya, Rodrigo. Amigos y amigos, ¿han escuchado ustedes a Rodrigo, presidente del Consejo de Cámara aquí en Quito, dándonos una serie de mensajes? Ojalá en el programa económico que se anuncia en 1 o 2 semanas, digamos, el presidente pueda acoger las sugerencias que son sólidas y sensatas del sector privado. No importa si son los industriales, los exportadores privados, no importa si es la pequeña industria, la gran industria, etcétera, etcétera, la minería, etcétera. Entonces yo le digo, amigos, presidente Moreno, ahora es tu papel. Tú eres el presidente del Ecuador, usted es el presidente del Ecuador, usted tiene que tomar las decisiones para enrumbar la economía en una dirección contraria totalmente, no a lo que desean los empresarios privados, no, ni a lo que desean economistas como mi persona, no, sino lo que la economía requiere. La economía está plagada de desequilibrios y todavía siguen los desequilibrios y usted, presidente, le ha dado prioridad, cosa que yo estoy de acuerdo como ciudadano, en su primera etapa, la parte política. Pero ya no puede la parte política seguir sosteniéndose sin que no se tome medidas en el área económica y financiera. Presidente Moreno, la ciudadanía le pide a usted tomar decisiones como jefe de Estado, como jefe del gobierno. De usted depende una serie de decisiones. ¿Para qué? Para que la economía se enrumbe en un camino diferente, para que la economía pueda, con decisiones adecuadas en materia de política económica, crecer en 10 años al 5% anual en términos reales en inflación. El objetivo de fondo no es el crecimiento como tal. El objetivo como tal es crear empleo. Hay un desajuste en el mercado laboral, presidente. Y el desajuste es que la demanda de trabajadores es inferior a la oferta. Por eso es que tenemos desempleo abierto, el empleo informal, etcétera. Y eso es problema para las familias ecuatorianas que quieren empleo adecuado, 5 días trabajando 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Y entonces, si eso no hay, es porque no hay crecimiento económico, porque las decisiones de política económica han sido equivocadas en el gobierno anterior, pero también son equivocadas en términos de su política económica. Usted tiene que dar acogida a las opiniones de los sectores productivos. No importa cuál sea el sector privado,
Pero hoy por hoy los motores de desarrollo, de expansión y de progreso del país tienen que ser las exportaciones privadas, señor presidente, la inversión privada extranjero nacional. Y para eso hay que cambiar toda la política económica, reorientada totalmente, diferente al gobierno anterior. Presidente, usted tiene la palabra, usted tiene las decisiones. Gracias por estar con nosotros, estaremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.